Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las 8:23 de la mañana. Decirles que hoy vamos a tener como invitado al amigo y hermano Natanael Concepción, miembro de la Fuerza del Pueblo, de la Dirección Política, hermano nuestro, para ver la valoración de Natanael sobre el discurso del presidente Luis Abinader en su condición de verdad opositor, miembro del partido Fuerza del Pueblo. Pero antes de conversar con Natanael, vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, y se subió el telón en el Teatro Nacional y apareció en escena nada más y nada menos que la nueva reedición de lo que puede ser, digamos, en el siglo XXI, de ese mundo imaginario que nos legó Gabriel García Márquez como nada más y nada menos como Macondo, ese mundo idílico del realismo mágico establecido por en distintas de sus obras, porque solo fruto de la fertilidad de las maquinaciones más espurias de las estadísticas y las realidades puede ser resultante, puede dar como resultado un semejante discurso que se expuso ante la nación, en donde se confundieron muchas cosas. El listar todo lo que ahí se transgredió debe ser un ejercicio de días, porque no habíamos tenido precedente, primero de un discurso tan malo, segundo de un discurso tan inocuo, tercero de un discurso sustentado en el plagio, y mucho menos en un discurso que no planteó nada para el porvenir. Un discurso de toma de posesión, por lo menos debe impregnar a las colectividades algún atisbo de esperanza, algún atisbo de conducción hacia dónde debe ir la nación, de cuál es el camino a recorrer, cuáles son esas metas macro establecidas fruto de una planificación resultante de una investigación de ponderaciones de realidades, de econometría, de lo que son indicadores, de lo que es una cosmovisión de políticas públicas. Y el día de la toma de posesión, todo eso fue adolido. Eso no tuvo ningún tipo de respaldo para la población en sentido general. No era menos de esperar. Yo creo que en el despacho del señor presidente, a esta hora, muchas personas deben estar recogiendo los bates, recogiendo sus cosas, porque hasta lo que tiene que ver con no solo con la manipulación de estadísticas y cifras, como por ejemplo, yo te pasé una foto, Kelvin, del periódico Diario Libre. El presidente, yo enlisté muchas frases icónicas de ese discurso del presidente, lo estudié minuciosamente, me dediqué a extraer las estadísticas y creo que me dio material para un mes entero de desglose. Ese discurso, ponme la foto de Diario Libre, él dice, el señor presidente, que la República Dominicana está exportando como nadie. Pero miren las noticias, los propios informes del gobierno. Las exportaciones dominicanas caen un 3.6% en el 2023. Entonces ellos ahora sacan datos como ese y así un conjunto de estadísticas, porque no los voy a aburrir poniéndole foto, estadística por estadística, dato por dato, porque yo no sé de dónde él saca que él está invirtiendo en el desarrollo de la infraestructura pública, de dónde saca el dato, si el propio Banco Central llegó a decir inclusive que hubo 14 provincias del Cibao donde tumbaron la inversión pública, el desarrollo, en un 76%. En un 76%. Hubo provincias que en 2 años no invirtieron un peso, uno solo, con todo paralizado. Samaná tiene 4 años con unas zanjas abiertas en sus propias vías
inauguraron un muelle, y ese muelle se ha inundado 70 veces. ¿Dónde que está la infraestructura? Inauguran una cosa y la primera lluvia se desvanece. Hacen tal cosa y al final al cabo tiene una grieta. 4 años sobando una autopista, 4 años sobando lo que es un elevadito para un metro, para un trencito, de un tramo por arriba, que es más barato, menos implica menos. ¿Dónde que usted está invirtiendo en infraestructura pública? ¿El desarrollo de qué? Que usted está convirtiendo la República Dominicana en un hub logístico. Yo me río cada vez que escucho eso, a la dirección de aduana diciendo el hub logístico. ¿Sabes lo que hay que hacer para hacer el hub logístico del comercio internacional? Usted tiene que invertir, por lo menos, acorde a la OCDE, el 7% del Producto Interno Bruto para solo infraestructura del desarrollo. Solo en eso. Y aquí no se está invirtiendo ni el 1.1%. ¿Qué es lo que ustedes están hablando de que están invirtiendo en qué? Pero eso es lo macro. Porque hay tantas cosas ahí que yo creo que es difícil usted poder establecer que eso fue fruto de la buena fe. Como por ejemplo, que el desempleo ha caído al 5%. Miren, la Organización Internacional del Trabajo establece que por todo indicador por debajo del 8% en desempleo se constituye como pleno empleo. Y República Dominicana, acorde a lo que dijo el señor presidente de la República ahí, está no solo en pleno empleo, sino que la tasa de desempleo se equivale a Finlandia, a Noruega, a Alemania, y está por debajo inclusive que la de española, que la media europea. Y eso, ¿quién le va a creer eso a él? O sea, ¿cómo ponen al presidente a leer eso? Porque vamos a decir que lo pusieron a leer porque él estaba en muchas visitas. Él le dio poco tiempo leer, adentrarse en ese discurso y tal vez hacer algunas observaciones que me imagino que leyéndolo ahí en medio de la asamblea, él mismo se dio cuenta de los gazapos, los pleonasmos, lo que implica leer una burla como esa para la nación, para la gente que está padeciendo. Cuando tú ves que él sustenta su ánimo de reformas y un sinnúmero de cosas, miren, el presidente aparenta estar metido 30 años atrás. Y él viene ahora con unas reivindicaciones que su propia tendencia ideológica de partido, que no es la que él profesa en la práctica, pero la heredad de su partido, él viene ahora a crear un sistema de contrarreformas en contra de lo que fue las reformas impulsadas por el PLD y sobre todo Leonel Fernández. Y desde ahí, él ahora viene a reivindicar todo eso. Es decir, que un país que se lo está llevando quien lo trajo, él está centrado en 30 años atrás, en lugar de aprovechar el contexto y tomar esa fuerza política, ese poder que tiene en las manos y enrumbarnos hacia los 30 años próximos. Porque, ¿para qué usted está ahí? ¿Para reivindicar qué? ¿Quién le está diciendo a usted que el Ministerio Público no es independiente? ¿Quién le está diciendo a usted que para usted salir de ahí tiene que reformar el artículo que ya dice que usted va a salir de ahí y nunca jamás? Que ya lo dice. Porque se escapa hasta de la lógica, de lo simple, y llegan a lo burdo. Pero, como por ejemplo, señor presidente, ¿quién le dijo a usted que el problema de la electricidad era la distribución? Aquí, para que usted tenga una idea, aquí había un problema de la matriz de la generación eléctrica, que se tomaba energía eléctrica con combustibles costosos y contaminantes, fuel oil, diésel. Y el primer gran problema resuelto, el primer gobierno del PLD fue la diversificación de la fuente de generación de energía. Lo segundo fue la distribución. Usted va por cualquier vía de este país, usted va a encontrar una autopista eléctrica. Esa torre grande con cable son autopistas eléctricas
que esta administración no ha construido medio metro de autopista eléctrica. Medio metro. No han inaugurado medio metro de autopista eléctrica. Es decir, distribución, no han hecho nada en eso. Porque estaba resuelto. Aquí los negocios de lo que tiene que ver con baterías para inversores quebraron todas por Punta Catalina. La generación también se resolvió. La distribución estaba a la baja, en un promedio de un 20%, sobre el 20%. Y esta administración la lleva ya hacia el 50% en pérdidas del sector eléctrico, y no le han aumentado un megavatio público, al contrario, lo han dado todo en contratos PPA para generadores privados, porque su concesión es netamente privada. Y de hecho, el presidente así lo enuncia. Él dice, como la tesis central de su intervención, que este es un gobierno del sector de la inversión privada y un gobierno que fortalece la institucionalidad. Ya yo he hecho distintos análisis sobre cómo ellos han mancillado la institucionalidad. Primero, en desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo. Eso es institucionalidad. Segundo, nombrando funcionarios, violando la ley. Eso es institucionalidad. Usted también se dedica a imponer toda su cosmovisión con su fuerza mecánica congresual, y ahora lo hará más y sin ningún tipo de pudor ni disimulo, y eso es institucionalidad. Usted sienta en su consejo de gobierno al presidente del Senado, que otro poder del Estado, eso es institucionalidad. A usted le dio la gana, porque usted lo vio bonito en Panamá, de sentar a los presidentes arriba en el escenario, y para eso hubo que moverle la Asamblea Nacional con todos los congresistas, asambleístas de ridículo, subiéndose en autobuses, corriendo como niñatos, camino a verlo usted para poner la ñoña a usted, porque usted se le antojó que fuera ahí, que todos nos dimos cuenta que solo fue para invitar ahí a un jet set, que no había ningún tipo de apresión de que esos mandatarios no cupieran en la Asamblea Nacional. Todo por invitar al jet set de amigos suyos que pudieron haber ido a cualquier otra de las actividades antes o después de su toma de juramento. Y eso es la institucionalidad que usted fortalece, porque el teatro, para eso fue que le sirvió, para evidenciar que el État se mueve, que Macondo, Gabo se quedó corto con respecto a Macondo, porque usted está por encima de eso. Pero ¿por qué yo digo que tiene que estar renunciando? Ponme la siguiente foto, Kelvin, y atención para ir con esto. En su despacho, mucha gente debe estar renunciando, señor presidente. Eso es un antiplagio de lo que yo uso en la academia. Es un reporte de plagio, porque cuando usted toma el icónico discurso de Martin Luther King, I have a dream, lo traducen y parafrasean sin ningún tipo de cita, pero no diga que una frase, no, estribillos completos de ese discurso, y sobre todo de otras enunciaciones de literatura que utilizaron. Ah, pero mire lo que me da. El antiplagio, póngalo en grande, póngalo anterior. El antiplagio me dio por encima de un 21% que dice muy alto, un discurso plagiado. Pero que mire la principal fuente que cita el antiplagio, el portal almomento.net. Hicieron un discurso presidencial de juramentación, tomando como fuentes bibliográficas los medios de comunicación del país, ni siquiera fuentes ni informes. A título de nota de prensa, ya se entiende por qué tantos gazapos, por qué tantas imprecisiones. Porque lo que le hicieron el discurso al presidente, si lo hubiesen hecho por ChatGPT, le hubiese salido mejor. Es que es inaceptable que una pieza para la historia del país y de la propia carrera política del presidente de la República lo hayan cargado con semejante nivel de plagio.
Eso es inaceptable. Es una cuestión que cuando ya se traduce hacia el efecto social de las colectividades, es una burla de marca mayor, porque lo que se debió de evidenciar ahí es que, miren, los primeros 4 años fueron difíciles. Tuvimos que superar muchas cosas y a partir de ahora nuestra orientación será esta y centrado en esto y vamos a mejorar esto y reconocer la vicisitud de la gente. Aquí la gente está muriendo de falta de medicamentos, de medicina, de la delincuencia, de los accidentes de tránsito. Usted y yo, todos nosotros, somos unos sobrevivientes que no sabemos dónde vamos a estar mañana, pero no por designio del Señor, es por lo infausto que es el devenir de esta sociedad y mucho más de su liderazgo político. Pero ver eso, que hasta en sentido de plagio tomaron esa pieza del señor presidente, yo me imagino que cuando vean esos resultados que yo estoy poniendo ahí en pantalla, que el cancelado estará al pecho ñango, como dicen, porque no es inaceptable que dentro de la desgracia colectiva, del problema social y de lo que significa tener un gobierno que no representa a nadie en términos colectivos, sea inclusive para estar haciendo copy-paste sin citar una cita, pero mucho menos sin reflexionar de lo que debe ser el devenir de este país.